Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. Ya estamos en su programa Fuego Cruzado, aquí a través de su canal Peninsular. Queremos agradecerle como siempre, como todos los viernes, a los que nos hacen favor de permitirnos entrar en sus hogares, allá en Campeche, en Yucatán, aquí en su estado anfitrión. Mire, hay un tema doloroso, triste, duro para las familias. Yo no creo que solamente de nuestro país, sino del mundo entero. Ya sabrá usted de qué se trata en cuanto vea esta cápsula. Alerta Amber. Son miles de niños y adolescentes que año con año desaparecen en nuestro país. Una de las grandes fallas de los cuerpos de seguridad en todos los niveles, en todas las entidades, en todos los municipios. Hay hoyos negros en esta materia en especial. Hay lagunas legales y omisiones imperdonables en todos los sistemas de transporte que no vigilan a los niños que viajan, ya sea por carretera o por aire, y menos por mar. En el alma del país hay una terrible grieta por los niños que año con año desaparecen sin que nadie sepa de ellos, sin que nadie pueda seguir sus rastros. La idea de un sistema de advertencia temprana se creó en 1996 en memoria de Amber Hagerman, una niña de 9 años quien fue secuestrada mientras montaba bicicleta en Arlington, Texas. La niña fue brutalmente asesinada. Las emisoras del área de Dallas desarrollaron el concepto de utilizar el sistema de alerta de emergencias para transmitir información rápidamente en casos de secuestro de niños. Dichas emisoras comunicaron el concepto a las autoridades policíacas y así nació el primer programa de Alerta Amber en Estados Unidos. El concepto en el cual se basa este programa es sencillo. Cuando la policía notifique a los medios de comunicación el secuestro de un niño, el público televidente y radioyente recibirá una notificación a través de avisos emitidos con toda la información que esté disponible para que éste proporcione los ojos y oídos adicionales que aumentan la probabilidad de captura del secuestrador del niño antes de que hayan transcurrido las primeras 3 horas críticas. En nuestro país, hace apenas 2 años que se puso en marcha este programa, que debe funcionar en coordinación con todos los niveles de gobierno y de la sociedad civil. Sin embargo, como sucede en casi todos los casos en los que se habla de coordinación, estos no funcionan o funcionan a medias. Y mientras tanto se aprueban leyes como las que se refieren a trata de personas y sobre los derechos de la niñez, pero todo queda en el papel. La niñez sigue siendo uno de los sectores más desprotegidos de un país que tiene por horizonte el desamparo y la incertidumbre. Pero usted, en este Fuego Cruzado, tiene la opinión valedera, la que nos guía para encontrar la verdad. En los que uno desearía tener un lugar en donde ir a llorar, a depositar unas flores y que sepamos con toda certeza que ahí está nuestra gente, que ahí está su cuerpo, que ahí están nuestros recuerdos. Pero no siempre sucede así. No solamente se trata de los que fueron secuestrados, como el triste caso de Ayotzinapa, otros que ya sabemos, sino de aquellos que nos toman por sorpresa dentro de un supermercado, en el quicio de la puerta de la casa. Es el extravío de los niños, de los que en muchas ocasiones no volvemos a saber, y un tema en el que las autoridades han tomado medidas que parecerían aspirinas para un gran cáncer. ¿Por qué? No tenemos vigilancia en los aeropuertos. Cuando van los adultos con menores, jamás les piden un acta de nacimiento, una carta de responsiva, un algo que permite estar ciertos de que ese niño no está siendo robado. Y mientras lo trajeron o lo engañaron en una tienda comercial y la mamá pega de gritos y va a la procuraduría y la gente acude a consolarla, el niño ya está en Tijuana. Sucede lo mismo en las centrales camioneras. Ha sido una lucha que debo decirle que he presentado desde que fui abuela, hace 17 años,
porque no entendía cómo es posible que si mis nietos no tenían mis apellidos, nos permitieran salir con tanta facilidad. Vamos a hablar entonces de algo que se han hecho en la alerta Amber. Y déjeme presentarle, por favor, a nuestros panelistas de esta noche. Está la licenciada Ingrid Herrera Cordero. Ella es directora del Instituto de Formación Profesional, Capacitación, Investigación Jurídica y Enlace Estatal del programa Alerta Amber México. Ingrid, muy buenas noches, bienvenida. Muchas gracias, buenas noches. Estás muy jovencita, el título está muy largo y espero que sirva de algo, ¿verdad? Yo también espero. Sí, acércate el micrófono para que sepan qué esperas. Bueno, Mónica Serna Villazón, directora estatal de Salven a los Niños. Esta es una alianza internacional que está presente en 120 países en los que se desarrollan programas relacionados con la salud, la nutrición, la atención en emergencias, violencia, calidad educativa, explotación laboral infantil, SIDA, entre otros. ¿Qué tal? Bienvenida. Gracias, Lidia. Y bueno, 120 países y cada uno con circunstancias distintas, me imagino. El nuestro debe ser de los más débiles en cuanto a algunas formas de protección para los niños, ¿no? Totalmente. Aún estamos trabajando muchísimo en eso. Save Children Internacional está apoyando a los países como nosotros con estas problemáticas fuertes con los niños, con respecto a los niños y respecto de sus derechos. Pero sí somos un país con diferentes problemáticas muy graves y problemáticas fuertes. Es que es tan fácil emitir una orden, porque yo no creo que se tenga que hacer ningún cambio a la Constitución, ni una reglamentación, ni llegar a la Cámara de Diputados. Se necesita una voluntad política para decirles a las empresas, a las líneas aéreas, en tu mostrador tienes que exigir hasta la carta de vacunación. Oiga, si a mí me lo piden, a mí no me va a molestar, me voy a sentir tan segura. Pero en fin, igual para los camioneros, pero como no hay esa voluntad política, está también la licenciada Patricia López Mancera, presidenta del Centro de Estudios y Formación Integral de la Mujer. Esta es una organización, fíjese usted, que busca promover en la sociedad los valores y el derecho a la vida. Se ha pronunciado en contra de la ley de protección a las niñas, niños y adolescentes, ya que crear estos derechos reproductivos para ese segmento de la población se infringirá un grave e irreversible daño a la sociedad y a la familia, porque con ello se abre la puerta a prácticas ilícitas y otras que afectarán la salud e integridad de los menores de edad. Esta ley ha sido muy criticada. Sí, y bueno, pues ya pasó por la Cámara de Diputados, ya se reservaron estos artículos precisamente que eran los más conflictivos, ¿no? Que eran el 50 y el 58, pero la ley ya está aprobada. ¿Qué decían el 50 y el 58? Básicamente es el de los derechos sexuales y reproductivos. ¿Y referían? Ese es el problema, que no hay consistencia, no hay respaldo jurídico, están muy abiertos y pueden dar paso a que algunos hechos que hoy por hoy ya son delitos pudieran… ¿Como la pederastía? Definitivamente. Bueno, ¿y no contemplaron el escenario de unos concursos infantiles en donde a los niños se les disfraza de adultos, se les maquilla y resultan un banquete para los pederastas? Pues tú lo estás mencionando, realmente fue una iniciativa que desafortunadamente no se ciudadanizó. Lilia, hubiera sido muy bueno que se llevara a la sociedad civil para que verdaderamente pudieran participar los colegios, las asociaciones de padres de familias y verdaderamente ver y presentar las necesidades prioritarias de la niñez hoy en día en México. Pero fíjate, Patricia, que yo me doy cuenta que son 500. Y de esos 500 yo creo que 489 son padres de familia y fueron ciudadanos. Así es. ¿Qué no te sientas en la curul y se te olvida? ¿O usted qué cree que pase con todo esto? Licenciado Miguel Ángel Aguilera Hurtado, representante de la Asociación Padres al Rescate de los Hijos, en donde trabajan por los derechos de los niños y participan activamente en todo lo que tiene que ver con la labor de los juzgados familiares y la custodia de los menores. Pues efectivamente, lo que estamos viendo ahorita, como lo comenta la licenciada, es algo muy importante. Nosotros aquí, el interés superior del niño en nuestro México está en vías de crecimiento, ¿sí? En todos los ángulos que lo queramos ver. Nosotros trabajamos arduamente, aportando nuestro grano de arena en que salvaguarde y se proteja los derechos del niño, ¿sí? Usted acaba de comentar algo muy interesante, que para un pederasta disfrazar a un niño es
es algo muy interesante para ellos. Claro, y vemos a las niñas estas que bailan y todo, en lugar de verlas con la frescura de su edad, con este rasgo infantil que es precioso, de inocencia, no, ahí andan de rumberas. ¿Qué es eso? Todo está también es parte de nuestra cultura, nosotros, parte del mensaje que uno infunda a la sociedad, ¿verdad? Todo cuenta mucho aquí, aquí más que nada aquí en Cancún, se ve mucho la pederastría, ¿sí? En todo México, pero aquí en Cancún nosotros hemos tomado muchos casos en la cual pues hemos tratado de defender, ¿verdad? Y tratamos de defender porque para eso nació la asociación, para defender los derechos del niño. Nosotros debatimos mucho con los jueces, con los magistrados, con la Procuraduría, tanto General de la República como del Estado. Ay, Zuleika, los sentaste juntos y se están peleando, hombre. No, ninguna pelea. No, por mí se pueden dar, ¿eh? No, porque en este caso, el señor subprocurador y el Procurador de Justicia General del Estado de Quintana Roo han trabajado arduamente también. Nosotros hemos visto la trayectoria de ellos, ¿sí? Y hemos trabajado mano a mano en ciertos aspectos. Todo está enfocado a proteger el interés superior del niño. Algo que usted comentó y que sí es cierto y quiero hacer hincapié en esto, es que no hay una seguridad en cuestión de la salida y la entrada de los niños del país. Aquí en el interior. Del país tal vez sí, porque no entran en el extranjero, interior, si no llevan una carta y tantas cosas. Le voy a comentar algo. Pero aquí es algo que yo viví en carne propia. Yo estoy litigando el caso de mis hijas. Mis hijas fueron llevadas a Estados Unidos, son mexicoamericanas. La sacan del DIF, el juez ordena la salida inmediata de las niñas para Estados Unidos. Me comunico a Migración que le levante la alerta al aeropuerto. En el aeropuerto no le piden absolutamente nada de identificación a ella ni a las niñas, sino es porque a Migración levantó la alerta al aeropuerto, la PFP llegó, le pidió documentación a la señora, no podía, no tenía, había un amparo en sus términos de revisión, ¿sí? Y aún así salieron. Al otro día pregunté a Migración por dónde salieron, no saben hasta la fecha por dónde salieron, ¿sí? O sea, es la inseguridad y yo lo viví en carne propia, ¿sí? Es el expediente 1235-2010 que se encuentra en el juzgado segundo familiar. Sí, y podrá ser muy doloroso para usted, pero finalmente sabe que sus hijos están con su mamá. Sí, claro, ¿verdad? pero muchos no lo saben. Imagínate los que no saben dónde están. A eso es a lo que me refiero. Y cuando nos encargamos todos los medios de comunicación, porque además pues, es una desgracia y sucede y es una realidad y hay que informar, pues venden órganos, no. Entonces, pues si sucede algo irremediable, vas y lloras en el panteón, sabes que ahí está la otra forma. Esa es una chamba muy cruel, licenciado Carlos Álvarez Escalera, su procurador, ¿verdad? Así es, Lilia. Pero, como decía el señor, yo también me he percatado de que en el pasado reciente había muchas situaciones de denuncias de pederastía, de violación, y los jueces dejaban libres a los sujetos porque las investigaciones, las denuncias o las actas, yo no sé qué, decían los jueces, pues las levantaron mal, tenían muchas inconsistencias. Tenían ustedes un área, o la tienen, de delitos contra las mujeres de orden sexual, en donde en un programa dice la licenciada encargada, no recuerdo su nombre, y aunque lo recordara no lo diría porque es una quemada espantosa que ella sola se dio, cuando dice una de las personas que estaba en el foro y que estaban denunciando violaciones, etcétera, sin poner su rostro, la violaron en un camión. Y dice, lo que pasa es que no la pudimos atender porque no había testigos. Ándale. O sea, el camión tenía que llevar pasaje, ¿no? No, Lilia, efectivamente es una visión errónea en ese sentido, porque sabemos que estos delitos son de realización oculta precisamente, y tenemos otros medios de prueba para poder integrar los expedientes en ese sentido. Eso sucedió hace como 5 años o 6, ¿eh? Okay. Sí te lo digo, ¿no? Por eso yo también he notado ese cambio. Sin embargo, ¿para qué queremos castigar si podemos prevenir? Es algo que no me explico. ¿Qué hacen ustedes al respecto? Sí, nosotros tenemos un área también de prevención del delito, e incluso la política del señor gobernador es en ese sentido. La prevención del delito es algo
principal en el trabajo de la propia Procuraduría. Es algo que es a futuro, ¿no? O sea, estamos trabajando constantemente en ese sentido, pero que va a dar resultado a 2 o 3 años. ¿Por qué digo esto? Porque hay que trabajar con los jóvenes, hay que trabajar... Pero ¿por qué si nosotros pagamos tantos sueldos, si pagamos una burocracia tan grande, tenemos que hacerles la chamba? ¿Por qué si las líneas aéreas ganan tanto dinero con sus vuelos, sus tarifas, no son capaces de esto? ¿Por qué si pagamos tanta policía y nos presentan presupuestos multimillonarios para la seguridad, son incapaces de que en lugar de que estén paradotes ahí los judiciales federales viendo? No se van a las filas donde se está documentando y le preguntan a la señora, ¿trae usted con qué identificar que el niño es suyo? ¿Por qué no lo hacen? No están paradotes ahí, sin hacer nada. Pues pónganlos a trabajar, ¿no? Si quiere el matute de la esquina, está ahí al rayo del sol. Claro. Aquí considero que debemos hacer un círculo virtuoso, sociedad. No, ya se ha vuelto un círculo vicioso. Por eso, ahora debemos hacer un círculo virtuoso, que cada quien hagamos lo que nos corresponde. En este caso, yo estoy en este momento en la Procuraduría, debo hacer lo que me corresponde, debo trabajar justamente con las asociaciones. Si bien no estamos a veces, o ellos nos hacen llegar en las cosas en que estamos trabajando mal, precisamente son los ojos que nosotros necesitamos para cambiar lo que está mal y trabajar en ese sentido. Y es lo que estamos ahorita promoviendo, o hemos pues trabajado arduamente en este sentido. Ha habido muchas críticas por la utilización de los menores para exhibir su situación, su discapacidad, para obtener dinero para el Teletón, ¿no? El Teletón surge en Chile con don Francisco, y en estos momentos también en ese país se lo están cuestionando severamente. El gobierno dice que de ninguna manera ha rehuido su responsabilidad, y me parece que las formas en las que ellos han construido algunos lugares no son iguales a las de México. Me refiero a esto porque también en esta ley que mencionábamos señalaban que no se podía exhibir a ningún niño si como nota informativa o como parte de una información, si no tenías la firma de los padres autorizándolo. Se ponen muy quisquillosos para este tipo de cosas cuando no te piden esta documentación para que tu hijo esté más protegido, por un lado. Pero por otro lado están todos estos programas de localización en donde se exhiben fotografías. Y yo me pregunto, ¿es bueno o es malo? Porque en Cancún ya tenemos muchos casos, creo, ¿no? Y te imaginas que prendas la tele y que estés viendo información sobre el niño de 8 años extraviado, información sobre el niño de 12 años extraviado, información sobre el de 3 años que se perdió en la Plaza de las Américas. Oye, ¿más miedo del que ya tenemos? ¿Qué se hace en estos casos? ¿Qué debemos hacer? Bueno, ese precisamente es un tema muy bueno. El Programa Nacional Alerta Amber, en el que ahora Quintana Roo participa, tiene criterios muy específicos para la activación, y hay que hacer un uso muy eficaz de las redes sociales y de los medios de comunicación al respecto. Verificar que toda la información que nosotros compartimos y difundimos efectivamente esté corroborada y no ponga en riesgo la integridad física o la vida en sí de los menores. Y nosotros por eso tenemos mucho cuidado en cuanto a eso. Muchas personas ya se les ha hecho muy fácil y muy común utilizar la difusión de las fotografías de los menores ante cualquier situación, pero nosotros cuando lo hacemos siempre lo hacemos de una manera muy responsable, porque tenemos que tener antes una denuncia y verificar cuáles son las circunstancias del hecho para decidir activar o no una alerta o una prealerta en su caso por la desaparición de los menores, que se tienen que cumplir 3 criterios en específico. Y precisamente es algo que se trate de un menor de 18 años y que por las circunstancias del hecho se encuentre ante un peligro inminente de la pérdida de su vida o de un daño en su integridad física, y que también se tengan información suficiente sobre el menor,
como por ejemplo que tengamos una fotografía reciente, que tengamos suficientes características físicas del menor, alguna seña en particular, y circunstancias particulares de la manera en la que ocurrieron los hechos. Si bien es cierto, últimamente hemos estado muy activos en la activación de las prealertas por la desaparición de muchos niños, es porque ante la presunción de que los niños o las niñas, en este caso, que es donde hay más incidencia de casos, realmente están corriendo peligro. Porque sabemos ahora que una de las modalidades de la trata de personas es el enganche a través del enamoramiento, que le invierten mucho tiempo hasta las relaciones con las niñas para lograrlas sacar de su esfera de confort, para llevarlas a un lugar en donde ya son vulnerables. Entonces, aunque muchas veces, muchos de nuestros casos recaen en eso, precisamente activamos las alertas y las prealertas porque corren ese riesgo los menores. Pero también pues, aprovecho este foro para hacer una invitación a la ciudadanía de que toda la información que se comparta verifiquen que sea información oficial, porque muchas veces vemos en el Twitter o en el Facebook que se comparten y se comparten y se comparten fotos de menores desaparecidos y resulta que ya son alertas o prealertas que ya están desactivadas porque solo tiene 72 horas de vigencia o que incluso ni siquiera son a través de un medio oficial. Y lejos de ayudar, estamos revictimizando. Claro. Incluso no sabemos si se trata de menores que están en un riesgo todavía mucho peor y hacemos más doloroso para la familia este trance de que se siga difundiendo y difundiendo y difundiendo la información. Y sí, nosotros tenemos mucho cuidado con eso. Cuando recibimos denuncias de casos de menores que se puede tratar de un secuestro o algo así, pues obviamente se valora la situación porque lejos de ayudar difundiendo la información de la prealerta, estaríamos poniendo en un riesgo aún mayor a los menores. Y sí tenemos nosotros mucho cuidado con esa parte. Esto nos da algunas pautas para varios comentarios. Enseguida volvemos. Fuego Cruzado. Y en esta esquina, entusiasmo, entrega, responsabilidad, apoyo al deporte y un gran compromiso informativo, porque los logros van de la mano con el servir a la gente. Kekegi. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas, necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Mare Publicidad. Lleva tu mensaje a donde está la audiencia. Tenemos la mejor opción para publicitar marcas, productos y servicios. Contamos con 200 pantallas de alta definición en unidades de transporte urbano, instaladas estratégicamente para que todos los pasajeros puedan ver nuestra programación. Recorremos las principales rutas del centro y zona hotelera de Cancún y Playa del Carmen, ofreciendo un formato dinámico que se actualiza cada 24 horas y garantiza más de 80,000 impactos diarios. Forma parte de la innovación en publicidad. Anúnciate con nosotros. Mare Publicidad. Comunicación de alto impacto en el momento y lugar correcto. ¿Cree usted que ha sido eficaz la alerta Amber México? En algunos casos sí ha dado resultados y creo que en otros casos no. Depende mucho de la difusión que se le dé. Considero que sí debe de funcionar porque hemos visto que hay resultados en Ciudad de México y en algunos otros estados.
Yo creo que también es parte de la organización criminal, ¿no? Que está muy pendiente de cómo puede hacer dinero y pues igual influye el tráfico de órganos, pero yo creo que la responsabilidad tienen los papás. Aunque esté uno trabajando, se tiene uno que dar el tiempo para salir pronto del trabajo, recogerlos, checarlos en la casa, ver con quién van a jugar o ver qué está pasando. O sea, es de nosotros la responsabilidad. Por lo que he visto, pues es bastante tardado, ¿no? Pero pues es una buena iniciativa. Mira, la verdad yo he oído que sí. De hecho, tuve un familiar en Cuernavaca que sí desapareció su hija y sí, a base de esa alerta apareció la niña, sí, y fuera del lugar de Morelos. Llenó de satisfacción, la verdad, la forma en la que expusiste que las jovencitas son engañadas, son enganchadas a través del enamoramiento y después se... Fíjate qué manera tan diferente de exponer una realidad a que llegues a la mesa del Ministerio Público y te digan, ¿cuántos años tienes? Y dices, ya se te peló con el novio. Al rato aparece. ¡Qué horror! Y es la respuesta que reciben muchos, ¿eh? ¿Cuáles son sus amigas? ¿Cuáles son sus amigos? No, pues búsquela, vaya a ver primero allá con el novio, porque tienen que pasar 24 horas. Si no aparecen 24 horas, pues aquí le esperamos. Es la parte en la que se está trabajando ahorita. Inmediatamente no hay que esperar. Entre menos tiempo pase, al ver estas conductas, inmediatamente se da parte aquí a la licenciada para que se emita la alerta. O sea, son las cosas que hemos estado trabajando y que hay una evolución en ese sentido y que se está capacitando permanentemente a los ministerios públicos. Incluso tenemos ya mesas especiales para este tipo de delitos cuando hay una desaparición de un menor. Pero de veras, procurador, dime la verdad, su procurador, de veras. En ese sentido estamos trabajando. Porque nos engañan tiro por viaje. Luego nos dicen, ahí tenemos las mesas. Pues sí, ahí están con un montón de burócratas comiendo tortas. Nosotros, incluso el día que gusten, yo invito a la ciudadanía, yo estoy permanentemente en mi oficina, en la Procuraduría, no, si no eres tú, pero pues saliendo a las mesas, cualquier situación que no se sientan bien atendidos, porque esa es una parte también importante, que somos servidores públicos, nosotros estamos para servir a la gente, para que la gente se vaya tranquila y no se vaya con otro problema mayor al que llega con nosotros, ¿no? Sí, porque no se trata de hacer una diferencia entre qué te duele más o qué te duele menos. Te asaltan y te sientes impotente y te da muchísimo coraje y te sientes inseguro, en fin. Pero se te pierde un hijo y eso hay que dimensionarlo. Y tal parecería que, pues ya se le perdió su niño. Bueno, oye, ponle más chile a mi torta. ¿Qué es eso? Sí, ¿qué es eso? Y de verdad que se vive. Mira, ve lo de Guanajuato. El muchacho va al Cervantino, lo matan, la mamá lo busca, aparece y, no, es que el chamaco andaba drogado. ¿Y cómo apareció en la azotea? No, pues se subió por la pared, hasta de hombre araña. No, hombre, es una burla. Los 3 muchachitos tamaulipecos, que ahí viene la mamá desesperada. Y bueno, son los peligros, los riesgos a los que te refieres, ¿no? Exacto, precisamente porque las primeras 4 horas después de que desaparece un menor son las cruciales para que sea trasladado a otro lugar o incluso para que sea violentado o para que ya pierda la vida. La instrucción del procurador directamente en este sentido es que cualquier denuncia que se reciba respecto a la desaparición de personas en general, no solo el caso de menores, sea atendida de inmediato. Para nosotros en la Procuraduría de Justicia ya no existen esas 72 horas de espera a ver si regresa o a ver qué pasa. Nosotros atendemos inmediatamente esos asuntos y precisamente hay mesas especializadas en Cancún y en Chetumal, que son las zonas donde hay mayor incidencia de estos casos, también en Playa del Carmen. Y sí, procuramos atenderlas de inmediato. No me digas que en la zona maya a los niñitos chaparritos cabezones no se los llevan. ¿O qué es menor? ¿Esos no les gustan? Tenemos 12 asuntos que son los donde se ha activado la alerta y afortunadamente en todos se ha tenido éxito.
la mayoría de lo que ha sucedido aquí... ¿Qué pasa cuando dicen hemos tenido éxito? ¿Qué hacen? ¿Salen, investigan? ¿Qué hacen? Sí, por ejemplo, la mecánica funciona así. Recibimos la denuncia en la mesa especializada o en la unidad de guardia que corresponda, ¿verdad? Y después de que se recibe la denuncia, pues yo estoy disponible en mi correo electrónico y en mi teléfono celular 24 horas y me envían la copia de la declaración que hace la persona que denuncia y la fotografía reciente del menor. Y inmediatamente también el Ministerio Público da parte a la Policía Ministerial para que se inicien con las investigaciones. Y yo lo que hago cuando se trata de un caso en el que el menor probablemente haya sido trasladado a otro estado o algo así, yo envío todos los datos en un formato que tenemos específico para estos casos a la Coordinación Nacional y se decide si se activa en todo el territorio nacional, en algunos estados de la República solamente, o incluso también si se activa una alerta internacional para la búsqueda de los menores. Cuando se tiene solamente información de que puede hacer solo en un ámbito local, activamos solamente prealertas que se les da difusión en medios de comunicación. También tenemos una efectiva coordinación con el 066, con la Policía Municipal, con la Policía Estatal, y se activan mecanismos de búsqueda inmediatos. Y por eso hablamos de casos de éxito, porque por esta respuesta inmediata es que hemos logrado localizar a todos los menores con bien. ¿Qué ha pasado muchas veces? La verdad es que muchas veces no solo ha sido trabajo de la policía, muchas veces ante la difusión de la prealerta, que la gente ya conoce de qué se trata el programa de alerta Amber, simplemente, ¿saben qué? Aquí está. Como el caso que tuvimos el bebé del que regresaron al Parque de las Palapas recientemente, no sé si recuerdan ese caso, de un bebé recién nacido que habían robado en un hospital. Ante la difusión de la alerta, fueron y abandonaron al bebé al Parque de las Palapas. Entonces, esos son los casos de éxito de los que nosotros hablamos de esta coordinación ahora que tenemos. ¿Ustedes qué han opinado de todo esto? Pues básicamente nosotros vemos como que deberíamos de trabajar más en conjunto, que deberíamos de darle más difusión a todos estos programas para saber cómo precisamente podemos nosotros ser una voz más de todo lo que ellos tienen. Por ejemplo, es muy interesante lo que está diciendo ahorita. Sí, es común ya que te manden por WhatsApp, ya ni siquiera por el Face, por el WhatsApp, la foto de alguien que acaba de desaparecer, que hace 3 horas que no está. Y ahora, por ejemplo, pues implementar una forma de comunicación de decir, pues sabes qué, antes de que lo pongas en WhatsApp, primero las autoridades, ¿no? Hay programas confiables, porque básicamente yo creo que la ciudadanía luego tiene ese prejuicio, ¿no? Ay, voy a ir, me van a maltratar, no me van a hacer nada. Es que las respuestas que yo di hace un momento eran las comunes. Las escuchamos un montón de veces. Exacto, entonces como que se llevar a cabo una campaña para difundir este tipo de programas, cómo se están llevando a cabo. Después de que la escuchamos hablar, pues enseguida confías, ¿verdad? Confías, hasta ese sentimiento de que, no, pues lo van a hacer de esta forma, nos vamos a enterar todos, va a funcionar. Entonces yo creo que eso es importante, que lo podamos hacer con todas las asociaciones civiles. Hay una red aquí en Cancún, seguramente que en el estado también hay esta red, para que podamos nosotros recibir toda esta información y multiplicarla. ¿Tu opinión? Yo creo que, por supuesto que esto es muy, muy importante, buscar a los niños que ya se perdieron, pero no hay que llegar a eso. Tenemos que buscar siempre prevenir, que no suceda, que las jovencitas de 16 años no se enganchen con los hombres que se las quieren llevar, que tengan la información, que sepan cómo las enganchan. Es que el amor es ciego. Yo lo sé. Y de esa edad todas las tentaciones, ¿verdad? Yo lo sé, pero dímelo a mí, que me casé a los 17. Claro. Y no me robaron, pero sí me engancharon, qué horror. Bueno, pero finalmente fue algo totalmente diferente. En este caso son para las jovencitas, se las llevan, las explotan, las asesinan, o sea, realmente son una problemática muy, muy grave, ¿no? Y si ellas están informadas sobre cómo operan, sobre todo cómo operan los enganchadores, lo más probable es que esa joven no caiga en esa situación. ¿Tú crees que la educación debe ser para los menores? Porque en mi época no había tanta información sexual, era casi un asunto prohibido. Pues te embarazabas y te casabas. No, yo no me casé embarazada, pero así sucedía. Y sí había embarazos, muchos tal vez. Pero hoy, con toda la carga de información, son muchísimos más. Entonces digo yo, ¿se informan o no se informan? Es desinformación. O resulta que
pues ahora se ve la vida de una manera más abierta, más todo, y entonces nadie se preocupa por pensar en si te embarazas o no te embarazas, si es valedero o no es valedero hacer el amor, si te va a causar malestares posteriores que no valdría la pena vivir, o qué va a suceder. Entonces dices tú, bueno, hay que informarlas de que los explotadores, ¿tendremos capacidad de esa edad para determinar si el sujeto que nos está enamorando es un explotador? Yo creo que sí, los niños y por supuesto en este país hemos cometido muchas veces el error de educar a los niños de una manera paternalista, ¿no? De decir, es niño y pues a lo mejor no se da cuenta, no, se dan cuenta de todo. Y los niños saben perfectamente muchas cosas, ¿no? Y los niños se pueden dar cuenta, los niños pueden opinar y los niños pueden decir también qué es lo que creen. Y en nosotros, en los programas que tenemos en Save the Children, hemos definitivamente confirmado que al informarlos de una manera educativa, conforme a su edad, pedagógica, lúdica, ¿no? No dando información de más, que no es necesaria, sino lo necesario. ¿De acuerdo con la edad? De acuerdo con la edad, sí podemos prevenir, no solamente a un tratante, podemos prevenir la violencia dentro, o que ellos mismos puedan acceder a poder denunciar este tipo de cosas, o al abuso sexual, ¿no? O a la explotación laboral infantil. Sí hemos visto que si se les informa y los niños tienen la capacidad de autoprotegerse, sí pueden cambiar muchas cosas. ¿Y qué tanto es lo que vemos, por ejemplo, como explotación laboral? ¿Y qué tanto es que a los padres no les queda otra y a los chamacos tampoco? ¿Y qué haces? En este caso, aquí también hemos tenido 2 o 3 temas de este tipo que han traído gente de Chiapas, de Guerrero, de otro lugar. Hemos detenido a algunas personas que los tienen explotando laboralmente. En ese sentido es algo complicado también, porque los niños incluso no quieren regresar a su casa, no quieren regresar a su casa porque viven en la sierra donde no hay luz, no hay agua, no tienen comida. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Precisamente buscar una asociación. Y aquí les gusta ver los coches o alguna cosa, ¿no? Una asociación que nos han apoyado en ese sentido para darles una educación, para encaminarlos a que sean personas de bien. Precisamente hablaba de la prevención. Nosotros permanentemente estamos yendo a escuelas con pláticas de acuerdo a la edad de los niños. Incluso hemos detectado en algunos lugares abuso sexual, cuando el menor se acerca a hablar con nosotros, cuando le das la confianza, hemos encontrado situaciones así. Entonces, trabajar en esa parte, prevenir, porque es lo que va a evitar precisamente que sucedan las cosas que están pasando actualmente. Yo quería nada más comentar que en el tema, por ejemplo, los aeropuertos, ¿no? De pedir la documentación de los niños en las terminales camioneras, en los mismos hoteles, ¿no? Que llegan a veces adultos con niños, o sea, sí es importante que los hoteles, que los aeropuertos, que las terminales generen protocolos para poder determinar o para poder investigar alguna situación extraña, ¿no? Que los niños no salgan o que no puedan ingresar a un hotel para ser violentados sexualmente ahí, ¿no? Me queda claro que el hotel debe de buscar esos protocolos sin incomodar, ¿no? Muchas veces a sus mismos huéspedes, pero es muy importante sí buscar ese tipo, que los mismos hoteles generen estos protocolos. Claro, y no es una, pero es que no es una cuestión, fíjate tú, de identificar, ni de que sea psicólogo, no. Me subía yo al avión, ya estando en el asiento que me correspondía, veo pasar a la gente. Va un señor solo, con un bebé y la pañalera. Eso no es común. Entonces, bueno, ves un señor que llega con 2 chamacos y los apellidos son distintos y volvemos a lo mismo, ¿verdad? No necesitas que ves al papá con 4 o 5, pues no va a hacer nada, lleva ahí 5 chamacos el señor o la señora, etcétera. Pero sí hay, bueno, en esa ocasión le digo a la aeromoza, fíjese que se me hizo muy raro, ojalá que no piense usted mal de mí, pero se me hizo muy raro ver al señor con un bebé, la pañalera y solo.
permítame, regreso. Y me dice, ya me mostró los papeles, es que la señora está internada y va a llevárselo a su suegra porque necesita estar 24 horas al lado de su señora, pero ya me presentó el acta de nacimiento del niño y todo lo demás. Dice, pero déjeme decirle que se sube gente sospechosa, después no pueden controlar a los niños y vemos que les están dando dulces, que les están dando... Y avisamos para que a la hora de descender del avión la policía los esté esperando y los interrogue. Y no se imagina usted cuántos niños hemos logrado rescatar. Ahí están los aeropuertos. Sí, pero creo que sí deben de existir protocolos muy Sí, específicos claro. desde que llegan a registrarse para que no permitan ni siquiera acceder al avión a volar. ¿No? Claro, O sea, totalmente. Te digo que es una lucha que llevo años, 17 años, diciéndolo todos los días. En alguna ocasión, un policía nos detuvo a Regina, una de mis nietas y a mí, y no se dirigió a mí, le dijo a la niña, ¿qué es de ti la señora? Es mi abuela. ¿Y a dónde vas? ¿A Cancún? ¿De vacaciones? No, ahí vivo. ¿Y tu abuela dónde vive? Unos días aquí y otros días en Cancún. Y la niña ya quería llorar, ¿no? Y yo callada. Y me dice, señora, ¿tiene algo con qué identificar a la niña? Sí, traía yo su acta de nacimiento. Siempre la traigo esperando que me la pidan. Es así como una esperanza, ¿no? Que no pierdo. Se la doy, pues ve ahí, abuelos, mi nombre. Señora, disculpe. Le digo, no, señor, no se imagina usted cuánto le agradezco. Pero así, enormemente. Claro. Una sola vez me ha pasado en todos estos años en los que por lo menos viajo con mis nietos 5 veces al año. Y que nunca te pidan nada. Mira, me pone así. Lilia, es que sabes que el problema de la familia ya nos rebasó en México. Actualmente, ¿cuáles son las entidades que atienden problemáticas de familia? El DIF. Y nada más. El DIF ya está haciendo esfuerzos sobrehumanos para poder atender todo lo que le llega. Desde hace mucho tiempo, bueno, aquí en este estado, la señora Rubio, ¿no?, propuso que se hiciera ya la Secretaría de la Familia. Y yo también ya recuerdo que a nivel federal se han hecho propuestas para hacer ya la Secretaría de la Familia, porque hay una gran cantidad de programas que ya existen, que se pueden arrancar, pero que tienen que tener presupuesto. Entonces, como que se ha valorado, tú hace rato decías que hace falta voluntad política, falta más sensibilidad. Así es. Precisamente porque no estamos tantas mujeres en esos puestos, en donde se tienen que pensar, así como tú dices, te aseguro que tú llevas ahí sí no tu estoy de acta de contigo. nacimiento. Hay un montón de mujeres que se paran y usan las tribunas para hablar de más castigos para los violadores, córtenles el pizarrín, ya, oye, ¿qué es eso? Pero nunca abordan los temas que son de Humanos. Naturaleza. Exacto. Pero una Secretaría de la Familia yo creo que ya vendría empezar a ayudar a que toda esta problemática empezara a tener primero más conocimiento, presupuesto para llevar a cabo programas y empezarlos a implementar, porque definitivamente la problemática es muy grande. ¿Y quién atiende hoy todas estas problemáticas excepto el DIF? No hay entidades. Bueno, también te podría yo decir que dónde están los padres responsables, ¿eh? Y Correcto. eso no se consigue en una tribuna, ni con leyes, ni con presupuestos. Claro. No, empieza en casa. Pero mira, así si tú es. Ya lo hablamos una vez, ¿verdad? Sí, así es. Yo les decía, bueno, ¿por qué estos menores infractores de una y de otra vez, que son ladronzuelos? Pues la primera vez, la amonestación. La segunda, no lo lleven al tribunal a donde va a aprender. Mejor agarren al papá y díganle, tú eres el tutor. Así que, por ahora, y mientras este niño no cumpla 18 años, los cargos son contra ti. Y vas a ver si no los cuidan. Porque es muy fácil decir, ay, yo soy una gente honrada, yo no sé por qué me salieron así. Ándale. ¿Nos vamos al corte? Fuego Cruzado. Quintana Roo vive. Las
cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas, necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. En Scissors encuentras la elegancia, el estilo, la moda y el glamour para que te veas espectacular. Scissors, centro de belleza y alta peluquería. Plaza Bonampak 45, local 6, Cancún, Quintana Roo. El choque armado entre empresarios y políticos durante la Revolución Mexicana fue el que generó los vínculos inseparables que definieron el sistema mexicano, que ahora, desvinculado del Estado, está agotado y solo se mantiene por una férrea acumulación del poder que se reparte entre todos los partidos políticos en diferentes proporciones según sea su utilidad para perpetuar el mismo sistema. En el periodo de 1910 a 1920, durante el cual se dieron más que una revolución, varias revoluciones, el sistema político mexicano aprendió sobre todo que la inmovilidad le perjudica más que una dictadura, que si un dictador, por más barbaridades o crímenes que cometa, dura solo 6 años, perjudica menos a la permanencia del sistema que 30 años de avance lento y una concentración total del poder, es decir, sin repartirlo, que reste movilidad o crecimiento a otros grupos poderosos. El doctor en historia Samuel Cervera destaca en este pasaje histórico que la falta de espacios políticos fue lo primero que desencadenó la lucha. El porfiriato duró 30 años. No solo Porfirio Díaz se mantuvo en el poder, sino también gobernadores y gabinetes que duraron más de 20 años. Francisco I. Madero tenía influencia como uno de los hombres más ricos del país, pero no gobernaba. Primero se le unieron los rancheros de clase media del norte, descendientes de los españoles que emigraron a México después de la conquista y que en su mayoría eran pobres. Estaban enojados porque no podían crecer como empresarios debido a que los pocos negocios estaban acaparados por la oligarquía porfirista. Con Madero, la lucha armada concentrada en el norte del país duró apenas un año. Con Porfirio Díaz en el exilio, en 1911 Madero ganó las elecciones, pero su gobierno duró 3 años. Lo derrocaron y lo asesinaron. Después, con Victoriano Huerta, un militar porfirista, regresó al antiguo régimen y el movimiento revolucionario se intensificó en violencia y extensión. La clase media alta, que ya había logrado espacios, entró a la guerra representada por Venustiano Carranza, los rancheros del norte por Francisco Villa y los campesinos e indígenas por Emiliano Zapata. Este es el momento que vemos proyectado en las películas, aunque fuera de pantalla, se gestó por un error político. Samuel Cervera indica que Madero nunca desmanteló ni el ejército ni la estructura porfirista. No cambió el sistema. Lo mismo que dijo sucedió con Vicente Fox. La respuesta del país contra Huerta fue tan violenta que entonces sí sobrevino la ruptura del sistema. Una vez derrocado, el problema fue quién podría tener la suficiente experiencia política para gobernar y crear un nuevo sistema. Carranza se quedó con el poder. Más adelante mandó a asesinar a Zapata y a redactar, por abogados titulados en universidades, el texto de la Constitución de 1917 que contenía decretos radicales y hasta impensables para la época, como educación laica, salario mínimo, jornada laboral y día de descanso obligatorio. Los revolucionarios de clase media alta, a los que se les llamaría después la burguesía mexicana, crearon desde entonces vínculos inseparables con el poder político. Ambos dictaron las reglas que serían decretos como la no reelección, perfeccionaron las redes de relación y el clientelismo político que eran la base del porfiriato y crearon el corporativismo representado por los grandes sindicatos que mantuvieron el poder concentrado en la estructura priista durante 70 años. El discurso revolucionario tomó fuerza desde el segundo día de sesiones del Congreso Constituyente. Se difundía que estábamos construyendo una nueva nación, un país mejor. Los intelectuales y artistas se unieron al eco, adaptaron al discurso oficial sus obras de pintura, murales, música, literatura, filosofía, y los mexicanos se unieron en una misma ideología compartida. La ideología revolucionaria que el Partido Revolucionario Institucional, el PRI, mantuvo casi como postulado antes de inclinarse, como ahora, al sistema neoliberal y distanciarse como nunca del Estado.
ahorita en el intermedio hacíamos algunos comentarios que me obligan a pensar, ¿vale la pena acercar el pan, el techo, para años después decir, oiga, aquí está mi hijo porque yo no puedo con él? Y si comemos frijoles y les damos más atención, y si dejamos de comprarnos los zapatos de moda, o de tener 10 pares de zapatos, o de pensar en la sala de belleza, en el rímel, en que la vecina ya se compró un vestido nuevo, y buscamos horarios que nos permitan atender las dos cosas. ¿Qué pasaría si hacemos eso? Si dejamos de consumir y atendemos más, lo que más tarde se nos va a convertir en un problema. Y dejamos de estar también un poco, déjame decirte con toda sinceridad, pensando en que tiene que haber programas, en que el gobierno tiene que intervenir. Yo creo que tiene que haber protocolos, tiene que haber reglas, tiene que haber, pero que pues son nuestros, es nuestra responsabilidad. No es la de Peña Nieto, ni la de Osorio, ni la del señor subprocurador, ni la de esta niña, es nuestra. Bueno, hay escuela para padres también, porque hoy en día lo que necesitan precisamente los papás es ser educados en estos temas. Pues déjame decirte que nuestros padres no tuvieron escuela, y los padres de nuestros padres tampoco, y no decapitábamos, y no degollábamos, y no quitábamos así la piel y quemábamos a la gente. Pero en esa época en la televisión no pasaban el contenido tan violento y tan erotizado que hay para los niños, por ejemplo. Hoy si tú ves unas caricaturas, las caricaturas son súper violentas, están erotizadas desde Walt Disney hasta cualquiera que veas. Por eso, entonces, pero el papá no se sienta con los juegos de guerra y le dice al chamaco, a ver, vamos a ver quién mata más. ¡Ay! Si no es la televisión. No, es todo. A ver, es todo. No pongamos esos canales y verás que en el momento en el que dejen de tener rating, lo van a cambiar. A mí me parece que hay muchas cosas que ver, ¿no? Una mujer, estamos en un estado en el que muchísimos hogares están llevados por madres jefas de familia, que están solas. Muchas no tienen acceso ni siquiera, a lo mejor son mujeres que trabajan en casas haciendo limpieza sin tener el apoyo de la seguridad social, por ejemplo, o acceso a una guardería, que muchas veces tiene que trabajar a lo mejor arriba de 12 horas para poder ni siquiera, llevar poco alimento a su hogar para 1, 2, 3 hijos, ¿no? Entonces, creo que también se tendría que hacer como también un apoyo a ese tipo. Sí, claro, hay una comprensión social en ese terreno, pero yo estoy segura de que tienen ustedes muchísimos más casos de clase media para arriba que de las personas humildes, ¿eh? Recuerda los muchachitos estos que robaban las casas de sus amigos, y todos ellos con mucho dinero. Sí, claro. Ah, bueno, ¿eso qué es? Sí, bueno, claro, falta de atención. ¿Cuántos andan en carro cometiendo tropelía y media? Entonces, sí hay un factor económico que incide en muchos eventos de tipo violento. Pero también, si el papá es un borrachito, seguramente que cuando la Procuraduría le diga, si tu hijo vuelve a robar, tú eres el que se va a la cárcel, lo va a pensar, ¿eh? Y vamos a estar pendientes de que no le pegues al chamaco, ¿eh? Entonces, hay otras cosas. Las señoras con canasta, perdóname, llenan el casino en la mañana, ¿eh? Tú no me puedes hablar de que también van y meten sus 50 pesitos a las máquinas. Es una clase social que allá está descuidando a sus hijos, ¿eh? Entonces, ¿qué hacemos? Lo que yo decía desde el principio es un círculo virtuoso, todos tenemos que hacer lo que nos corresponde. En este caso, como decía usted, en el sentido del consumismo, pues que es enseñar a los hijos pues a valorar, en vez de jugar 2 horas en el videojuego, pues juega media hora y vamos a jugar, no sé, andar en bicicleta, otro tipo de situación que... A caminar, hombre. A caminar, a platicar simplemente. A veces, ¿cuánto tiempo pasa a veces que no platicamos con nuestros hijos? A veces hasta eso, pues para saber precisamente, aprender a conocerlos, saber qué es lo que están haciendo, qué es lo que, los anhelos que ellos, qué piensan, qué quieren, y llevar la guía precisamente en ese sentido. Entonces, es algo complicado para, pues en todos los sentidos, pero cada quien tiene que hacer lo que le corresponde. Y asumir su responsabilidad. Exactamente. ¿Qué hacemos? Brevemente, porque ya nos vamos. Yo estoy de acuerdo en cuestión de esto, ¿verdad? De que tenemos que dedicarle más tiempo a nuestros hijos, tenemos que aplicar mucho lo que es la prevención.
¿verdad? En todos los aspectos, en delito, en todo. Enseñar, educar a nuestros hijos, poner reglas. ¿Por qué? Porque efectivamente lo que comentaba nuestra compañera Mónica de Save the Children, es algo muy importante, de que muchas madres sí están trabajando mucho tiempo, ¿verdad? Y no le da tiempo para cuidar a los hijos. Pero también implica mucho en las ayudas gubernamentales que le den apoyo a las mamás, muchas mamás solteras que se ven aquí en Cancún. Y padres también, no nada más mamás, que se den más apoyo y canalizar, abrir más parques, porque realmente no tenemos parques aquí en Cancún. Cosas, centros culturales, llevar a los niños a centros culturales, educarlos, darles una mejor educación, y con apoyo de agencias gubernamentales creo que funcionaría más todavía esto. ¿Qué hacemos? La Secretaría del Trabajo y la Secretaría de Economía tienen programas para el autoempleo y que no requieren de demasiada tramitología. No tienen suficiente difusión, y para la mujer hay unos programas muy buenos que les ayudaría para poderse quedar en casa trabajando, autoemplearse, y después de ahí poder tener incluso acceso a un crédito que se va a fondo perdido, como para que ya puedas tú abrir tu changarro en casa. Entonces yo creo que también por la parte de la economía, la mujer, para que no tenga que estar tantas horas fuera de su casa, podría hacer el autoempleo a través de estos programas. ¿Cómo se nota que no somos feministas? Porque si aquí estuviera una de estas feministas te dice, ¿y por qué la mujer tiene por qué no se queda el señor en la casa? Y ella se sale. ¿No ves que ya no quieren que amamantes a los niños? Bueno, terrible. Lo que acabas de decir es correcto. Las mujeres hemos sido, cada quien tiene una función que cumplir dentro de nuestra sociedad. Así es. Y yo siempre he sostenido que un hijo sin padre vive, sin madre no. Le falta todo el sentimiento, la bondad, la responsabilidad, muchas cosas. Los papás son otra cosa, son otro sentimiento, es otro apoyo, es otra forma incluso de ejemplo. Las mamás es un pilar de la sociedad, eso es cierto. Y si no asumimos con orgullo ese papel, pues yo no sé qué podemos esperar. Creo que debemos de buscar educar a todos los niveles, ¿no? Buscar esta educación a los padres de familia, a las escuelas para padres, ¿no? Buscar apoyos para las madres de familia que están solos, también para los padres, conozco algunos casos. Educar a los niños, no solamente en la escuela. No, esa es enseñanza. Exacto, educar a los niños en casa, en normas cívicas, en normas humanas, no solamente a la par, sino con los mismos seres vivos, y prevenir, informar. Creo que eso es un gran avance que podemos empezar a hacer para romper círculos viciosos y empezar círculos virtuosos. A mí más me gustaría hacer hincapié en lo que realmente estamos haciendo en materia de procuración de justicia, y pienso que es un trabajo muy importante, que estamos logrando realmente que cada vez más la ciudadanía conozca este programa que ha sido muy efectivo hasta ahora, y pues que se tome realmente conciencia de el cuidado de los hijos y que todo empiece en casa, porque como mencionábamos todos, la familia es el pilar de la sociedad. Ingrid, don Carlos, sí quisiera pedirles por favor que le digan a don Gaspar Armando, al señor procurador, que cuenta con esta televisora. Mándame tus alertas, Amber. Graben ustedes mismos, que son los que le dan el rostro a la gente, una serie de medidas y con el mayor gusto las pasamos. Muchas gracias. Pero esto, checa esto, puedes tener prevención con esto otro. Háganos, en el momento que ustedes nos digan, grabamos, Zuleika, por favor, y les grabamos con la gente que nos mande la Procuraduría, para que dentro de esta información que tanta falta hace y que ustedes están demandando, y bueno, pues este es un canal de información. Sería bastante efectivo y con el mayor gusto y sin muchas costo, gracias. Además. Muchas gracias. Porque bueno, nuestra sociedad, nuestros niños lo necesitan. Muchísimas gracias a ustedes por estar aquí. Hasta el próximo viernes. Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas.